el cielo, alégrate. Aleluya, porque el Señor a quien has llevado en tu vientre. Aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya, ruega al Señor por nosotros. Aleluya, goza y alégrate, Virgen María. Aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro espacio mariano de este día. Les doy a todos la bienvenida con la idea pues, de seguir construyendo a través de nuestra Madre Santísima un espacio para que tanto nuestra relación con ella como lo que aprendemos de ella nos vaya llevando a ser cada día mejores cristianos. Estamos tratando la espiritualidad mariana, pero antes de entrar realmente a la espiritualidad y específica de la Virgen María, estamos viendo qué es la vida espiritual, para conocerla, para tratar de entender y de esta forma pues poder tener pues una idea cada vez más clara de qué es y cómo vivirla. Y bien, pues diremos que decíamos ayer que el hombre espiritual, decíamos ayer, pues es el que vive espiritualmente. Decía ayer, les daba esta definición, decía, un hombre espiritual es aquel que vive conforme al espíritu que lo anima, siendo el hombre todo su ser, alma y cuerpo, y el espíritu un elemento que viene desde afuera, de carácter divino, que puede presentarse como una idea, un concepto, un anhelo de perfección. Y en nosotros como cristianos, decía, pues es el Espíritu Santo que nos mueve pues obviamente a la santidad. Y decíamos, es el que nos va a mover a hacer las cosas según Dios. Él es el que va a ayudarnos a que nuestra vida cada día sea más parecida a la vida de Cristo. Y de esta manera agradarle en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y en todo lo que pensamos. Entonces, la vida espiritual tiene esta participación. Dice San Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 25, dice, viven en el Espíritu, es decir, es en el Espíritu del resucitado, este Espíritu Santo que hemos recibido todos del bautismo y que es el que tendría que estarnos empujando, tendría que estar haciendo que nuestra vida fuera verdaderamente una vida conforme al Señor y que nos llevara pues a vivir de una manera particular. Por eso para el cristiano la vida espiritual significa la presencia del Espíritu Santo en su corazón, como una posesión de la vida de Dios, de la vida divina, la cual se identifica con la vida de gracia y la vida sobrenatural. O sea, cuando nosotros hablamos de una persona espiritual, es una persona que se está dejando conducir por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conduce sus pensamientos, conduce su corazón y desde ahí va a conducir sus palabras, su vida, absolutamente todo. Esa sería lo que diríamos una persona espiritual. Dice pues entonces San Pablo que la vida espiritual no es otra cosa que dejarse conducir por este Espíritu. Por lo tanto, es la participación de Dios en la vida del hombre que lo abarca
absolutamente todo, lo abarca absolutamente todo. Y por eso es muy importante que nosotros, ahora que pasemos ya a ver la vida espiritual tal como la vivió nuestra Madre Santísima, nos vamos a poder dar cuenta que su relación con Dios y la acción del Espíritu Santo en su vida, pues impregnaba o tenía un efecto, pues claro, absolutamente en toda su vida. La vida espiritual se recrea en todo lo que es el hombre, y no solamente en su interioridad, sino en absolutamente todo lo que es nuestra vida espiritual. Los carismas no se mantienen ocultos, sino que se manifiestan al servicio de los demás en la construcción de la iglesia. ¿Qué pasa con esto? Cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida de una persona, pues esta persona empieza a desarrollar ciertos elementos que son necesarios para la iglesia. Les llamamos carismas, que viene de la palabra charis, que es don o regalo. Son regalos que el mismo Espíritu Santo va generando, va creando en cada uno de nosotros para el beneficio de la iglesia. Si nosotros nos refiriéramos a la lista que nos presenta San Pablo, por ejemplo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, nos daríamos cuenta de que todos estos regalos, o sea, son algo que Dios da a una persona, pero es para el beneficio de la comunidad. El don de sanidad, pues no sana a él, sana a la otra persona. El don de ser maestros, pues es para los demás. Todos los dones en general son para los demás. Realmente hay dos elementos que él distingue de toda esta lista. Por un lado, le dedica pues prácticamente todo el capítulo 13 al tema del don por excelencia, que sería el amor, la caridad. Es decir, una persona que está viviendo en el Espíritu será una persona que será obviamente pues una persona caritativa, una persona completamente llena de caridad. San Pablo, en la misma carta a los Romanos, pero en el capítulo 5, en el verso 5, nos dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y este amor es el que inspira nuestra vida, es el que va produciendo la vida en abundancia, es la que hace que toda nuestra vida pueda tener una calidad caritativa y servicial que le es particular a los cristianos. Estos carismas deben de ser usados por la persona para la construcción de la comunidad, pero no es que uno quiera usarlos, sino que se manifiestan de manera natural, porque no son de nosotros no los hemos creado, sino Dios mismo nos los ha dado para el servicio de los demás. Entonces, es como dijéramos, si yo planto un limón, ¿qué es lo que me va a dar? Pues me va a dar limones. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, excepto mi limón, que tengo un limón en un patio y ya tiene ahí 4 años y no da nada más que hojas. Pero en general, se supone que un limón pues debe de dar limones. ¿Y qué tiene que hacer para que dé limones? Pues nada. Si es de limón, finalmente, tarde o temprano, pues va a dar limones. ¿Por qué? Pues porque es un árbol de limón y ya el fruto está incluido en el árbol. O sea, con el tiempo, diferentes circunstancias, pues hará que mi árbol también, hasta mi árbol, pues seguramente en algún momento pues va a darnos limones. El objetivo entonces de la espiritualidad será espiritualizar toda la vida del hombre y ayudarle a que se desarrollen estos dones y carismas que son los que manifiestan realmente la vida cristiana. Si una persona no tiene carismas, pues tendríamos que dudar fuertemente que esa persona esté llena del Espíritu Santo. Por eso
sobre todo en otro tiempo, creo que hoy sea menos, pero se decía, no, es que yo no soy carismático. Los carismáticos son, bueno, se identificaban a los carismáticos con este movimiento de la renovación cristiana católica, que se les identificaba con carismáticos porque, dada la vida espiritual que empezó a llevar esta comunidad de mucha oración, de mucho contacto con Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Pues hicieron que el Espíritu Santo empezara a tener libertad en su vida. Y esta libertad en el corazón del cristiano, este contacto fuerte con Dios, este empaparse cada vez más de Dios, empezó a desarrollar los carismas. Y entonces cosas que no se daban en las comunidades ordinariamente, se empezaron a dar. ¿Y qué era lo que se necesitaba para que se dieran en otra persona? ¿Tenían que comer algo, entrar a un club, firmar algo? No, simplemente tenía que entrar en un proceso de vida espiritual. Tenía que aumentar su oración, su trato con la Eucaristía, su trato con la palabra de Dios, y naturalmente iban a empezar a florecer estos carismas. Por eso no existe una iglesia que no sea una iglesia carismática, porque los carismas son naturales al Espíritu Santo. Si no tenemos carismas, el Espíritu Santo no está en nosotros. Podemos tener cualidades. Hay gente que es muy buena para pintar o para cantar o para muchas cosas. Podemos ser muy buenos. Son cualidades. Son virtudes humanas. Los carismas vienen del Espíritu. Son regalos de Dios para el crecimiento, para la construcción de la vida espiritual de nuestras comunidades. De tal suerte que todos nosotros, tú que me estás viendo y yo, pues no podemos menos que decir, y esperamos que así sea, que somos carismáticos. Pero a veces estos carismas permanecen ocultos porque no los alimentamos, porque no les damos a beber Espíritu Santo. Permítanme usar esta expresión. O sea, si el carisma no está alimentado, si el carisma no está nutriéndose del Espíritu, pues entonces no crece y no se desarrolla. Y si no se desarrolla, no se manifiesta. Muchos de nosotros podríamos de tener seguramente muchos más dones de los que hoy aparecen. Muchos de nosotros, sobre todo el carisma por excelencia, que es la caridad, debería de aparecer con toda su fuerza. ¿Pero por qué no aparece? Pues no aparece simplemente porque nuestra vida pues no tiene una relación fuerte con el Señor. Aquí dice, me gusta mucho, sobre todo en el tema espiritual, hablar de los padres del desierto, de estos anacoretas que llevaban una vida espiritual sumamente profunda. Y decía, se llama Teófane el recluso, que la vida del hombre en su total debe de ser un paraíso. Imagínense, la vida del hombre en su totalidad debe de ser un paraíso. O sea, el hombre espiritual debe de vivir interiormente en un paraíso. Esto obviamente se contrasta con el hombre mundano, es decir, con el que no tiene vida espiritual. Y entonces dentro de él no hay este gozo, esta alegría, esta acción de Dios que produce el paraíso en nuestros corazones. Por eso es fundamental que nuestra vida sea realmente una vida espiritual. Cuando nosotros estamos habitados por el Espíritu Santo, nuestra vida se convierte en un paraíso y podemos decir, esta persona es una persona espiritual. Me detengo tantito aquí. Vean ahorita y por qué es importante, antes de entrar a tratar la espiritualidad mariana, hablar un poquito más del tema de la espiritualidad. Porque si no, no vamos a comprender. Porque pensamos, como lo decía en nuestra reunión anterior,
Decía que mucha gente piensa que una persona es muy espiritual porque reza mucho el rosario, digamos, un mariano, ¿no? O una persona lleva una espiritualidad franciscana porque se viste con el hábito franciscano. Y así podríamos hablar de diferentes cosas. Y no es así. No tiene que ver con esas prácticas. Esas prácticas deben de aumentar nuestra relación con Dios para tener una vida verdaderamente espiritual. Porque el único que produce la vida espiritual no es ni San Francisco, ni la Virgen María, ni ningún santo. La vida espiritual solamente la produce el Espíritu Santo porque es el creador de los dones, es el generador de esta manifestación que principalmente pues tiene que notarse que sería pues la caridad. Y el camino, vamos a hablar ahora, vamos a empezar un poquito, se nos está ya acabando nuestro tiempo, vamos a ver cómo la espiritualidad es el camino para ser santo. A veces le pregunto a la gente, ¿y tú eres santa? No, hombre, ¿cómo voy a ser santa? Entonces le digo, entonces, ¿cómo vas a decir que eres cristiano? Decir cristiano y decir santo debe de querer decir exactamente lo mismo. No podemos hablar de un cristiano que no sea santo o de un santo que no sea cristiano. Necesitamos ser realmente santos. Y tenemos que aspirar a ello. Y de hecho no tenemos, ¿qué tengo que hacer que ser para ser santo? Tenemos las imágenes estereotipadas de los santos, pero son los santos en sus pinturas, son los santos quizás ya también en sus últimos niveles de santidad, y los vemos así, pues coronados con una aureola. Creo que la gran mayoría de los que estamos ahorita viendo este video, incluyendo a su servidor, pues tuvimos la oportunidad de conocer o al menos ver de lejos o en la televisión a San Juan Pablo II. Ustedes le veían algo diferente, algo le brillaba, era una persona extraña, hacía cosas extrañas, ¿no? Lo único que en un momento dado habría de extrañar es que oraba mucho. A mí me tocó en alguna ocasión, en varias ocasiones cuando vivía ahí en Roma, para tomar el camión que me llevaba a donde yo vivía, donde estaba en la casa de los sacerdotes donde yo vivía, muchas veces tenía que pasar por la plaza del Vaticano, que en el tiempo que yo estuve allá, pues no había, pues todo esto sucedió a partir del 11/11, ¿verdad? Del ataque a las torres, cuando vino todas estas restricciones de seguridad. Pero el tiempo que viví ahí no existía eso. Entonces uno podía transitar libremente, no había barreras, no había nada en la plaza. Muchos de ustedes seguramente antes de esto fueron a Roma y pudieron darse cuenta de esto. Y uno pasaba por ahí y hacia la derecha se ve la casa, bueno, las habitaciones donde anteriormente vivían los papas. Hoy vive al menos Francisco, el Papa Francisco, ahora vive en Santa Marta, ¿no? Que es en un hotel que se construyó dentro del Vaticano para los cónclaves. Pero ahí él dijo, yo aquí estoy cómodo, y ahí en un cuartito mucho más chiquito, no en el castillo, en los castillos vaticanos, sino ahí vive. Pero se veía la luz, pasaba horas de estudiar y trabajar. ¿Cuántas horas dormía? No lo sé, pero un hombre de tremenda oración. Fuera de eso, convivimos muchas veces con santos. Yo que pues me dedico un poco a la dirección espiritual aquí con la gente que viene, pues me doy cuenta que hay gente que va en su nivel de santidad kilómetros delante de mí. Gente verdaderamente con una gran santidad. Y uno los ve, son esposos, son esposas, son padres, son hijos, ingenieros, amas de casa, gente que tú la ves, pero cuando tú llegas a ver su alma, cuando no es que te habla de lo que es y lo que pasa en su corazón, dices, ay Carlitos, ¿sí? O
O sea, la espiritualidad es algo que acontece porque el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas y va produciendo santidad, perfección en nuestra vida cristiana. Y bien, vamos a dejar aquí nuestra reflexión y con el favor de Dios mañana continuamos para ir hablando un poquito más sobre cómo la espiritualidad va a ser el camino de la santidad. La espiritualidad mariana, la espiritualidad franciscana, cualquier espiritualidad, veremos a lo largo de nuestro camino cuáles son los elementos. Ahí vamos a empezar ya esta parte que es muy interesante. ¿Cuáles son los elementos que forman parte de la espiritualidad? Para ver cómo cada una de las espiritualidades lo matiza de una forma diferente y es lo que va generando una espiritualidad pues muy en concreto. Bien, pues que nuestra Madre Santísima los tenga siempre llenos de su amor, de su cariño, de su paz y que interceda siempre por ustedes para que el Espíritu Santo genere en ustedes muchos dones y carismas que puedan ser de beneficio para su familia. Los dejo en las manos de mi Madre Santísima y los espero mañana a las 12 del día para continuar nuestros momentos marianos. Hasta entonces.